Hola, aquí me liberaron ELN, a una delegación de Defensoría del Pueblo, del Obispo de Tibú y de la ONU. Ese grupo, ELN, es un grupo narcoterrorista. Me acusaron de ser espía y es cierto. Yo he investigado sus actividades hace 5 años. Y lo que he encontrado, lo que ahora está en las noticias, es su vínculo con Hezbollah en el sur del Líbano. Hezbollah está en Venezuela, junto con ELN. Ninguno es venezolano supuestamente, pero están siendo protegidos por el narco régimen de Nicolás Maduro. Sí, el mismo Maduro que no quiere soltar el poder. Y ELN cultiva coca. Hezbollah entrena a ELN. Y también están contrabandeando la coca hacia primero el Medio Oriente y después desde allá con el cartel de los sirianos a Europa, donde clanes de Siria, porque muchos de los que están en Líbano en realidad son sirianos, ellos están distribuyendo, vendiendo la cocaína aquí en Europa. Por eso el vínculo va directo desde esos helenos a través de Venezuela, a través del Medio Oriente, hasta aquí, a Suecia, donde yo estoy ahora, porque esto todo es falso. Vamos ahora a ver cómo está funcionando y las evidencias que encontramos en las investigaciones que hicimos en los estados de Amazonas y Bolívar en Venezuela hace 5 o 6 años. Vamos. Para esa presentación voy a depender de la información que me ha llegado de mi equipo. Ese informe especialmente que hicimos en 2019, creo que fue. Informe del financiamiento de Hezbollah desde Venezuela. Mira, antes que empezar con eso, hay que entender una cosa clave. Y es que Venezuela es un narcoestado, es el centro para el tráfico global de cocaína. Y miramos aquí un cálculo que hicimos del valor de la cocaína, solamente el cartel de los soles. También hay ese cartel de Maduro y Cilia Flores y Tarek El Asami. El valor de la cocaína en la calle es tanto que si eso hubiese estado una nación, hubiese sido el país 10º más rico del mundo, más o menos. No hay ninguna compañía privada que ni llega a los talones del cartel de los soles, del cartel venezolano de cocaína, o realmente el cartel cubano, porque es lo que es el cartel de La Habana. Cuba, Habana está atrás y quien lo protege es Rusia. Bueno, miramos aquí que no solamente se trata de cocaína, también de oro puro que sacan de Amazonas. Aquí estamos en el Amazonas venezolano, aquí. Y allá hay un parque nacional, Yapacana. Y en ese parque desde hace décadas han sacado oro. Ilegalmente, obviamente. Y son los militares venezolanos que lo están haciendo. Y aquí a la entrada, eso supuestamente es una zona para los indígenas. Pero mira lo que han hecho aquí en la entrada, donde llega por río allá, porque vías no hay. Uno llega a un pueblo que se llama Piedra Blanca. Y ahí han metido indígenas de otro país, de Colombia. De otra etnicidad, de otro idioma. Los indígenas aquí no saben qué idioma hablan y están armados. Y ellos están allá como para justificar que es una zona de indígenas, pero realmente están allá para permitir la entrada del crimen organizado y nadie más. ¿Y qué hay aquí? Bueno, todo eso lo que ven aquí, lo blanco, es destrucción masiva del medio ambiente. Porque el oro está en el suelo y para llegar al oro lo que hacen es cortar la selva. Y recuerda que en una selva tropical
los nutrientes están en la vegetación y eso lo quitan. Y después, con agua, con bombas de agua, sacan el lodo y buscan lo que queda, que son las piedras de oro. Y por eso, mira aquí, o sea, es increíble. Vamos a hacer un zoom a esa parte aquí, mira. No se ve lo que es porque solo es blanco y negro allá. Y no se puede ver detalles. Se ve un poco de agua aquí. Pero habría que sacar una mejor foto. Ese es de 2015 en Google Earth. Hay que sacar una mejor foto y hacer un ajuste de contraste que no deja la información en blanco y negro, porque eso no sirve. Pero lo que podemos ver es que aquí, desde Piedra Blanca, está mal puesto el nombre en Google Earth. Dice Guachapana, pero no es. Aquí hay senderos de motos desde allá y también se ve desde aquí o hasta aquí. Y aquí si hacemos zoom, se ve como desaparece en un punto en la selva. Allá, en esa selva, está su base. Allá puede estar cientos o miles de guerrilleros. Bueno, y ahora llegamos a lo clave. Estamos aquí solamente para la ubicación. Estamos aquí en Amazonas de Venezuela. Este es Colombia. Este es Bolívar en Venezuela. Y aquí está Puerto Ayacucho, el capital de Amazonas venezolano. Y Puerto Carreño, que es de Colombia. Aquí en esta zona tenemos el líder. Aquí están también FARC y guerrilla ELN. ELN están aquí, muchos. O sea, están así. Y más al sur está la disidencia de FARC. Y el líder de ellos es John 40. Ahorita no me recuerdo su nombre de verdad. Y bueno, vamos a mover a este lado. Adel El Sabayar. Estaba en el Parlamento, no sé si está ahora, pero estaba en el Parlamento en Caracas. Y aquí lo vemos con Hezbollah. En Siria o Líbano, no sé. Es Hezbollah. Y aquí está en Venezuela, entrenando a venezolanos. Aquí con su AK-47. Aquí en Venezuela, con ejército venezolano. Aquí en Medio Oriente. Aquí, bueno, parece Siria, por el desierto, con Hezbollah. Y aquí, polígono de tiro, estaba entrenando en Venezuela. Y aquí con Chávez y Assad, el presidente de Siria. Ellos están así. Y lo que pasa aquí es que la cocaína y también oro, porque Hezbollah están allá, pueden extraer eso y lo llevan a Medio Oriente. Y eso es lo que financia a Hezbollah. Hezbollah está siendo financiado con recursos naturales de Venezuela, que lo roban de los indígenas y destruyen al medio ambiente, al selva de Amazonas, a los pulmones del mundo. Lo destruyen para financiar a ese grupo terrorista que está en guerra con Israel ahora. ¿Qué tal?